lo he mandado en un mensaje, ¿vale? Que os lo tenéis. Vale. Si lo buscáis, creo que Adil Mustawi de canal de YouTube, os sale. Solo hay las clases, no hay. Vale, pues hoy vamos a ver un poco cómo vamos a aplicar lo que hemos visto en el tema 1, es decir, toda la teoría, ¿no? del marco de Language Policy. Y vamos a intentar de alguna manera desubjetivizar el objeto de la lengua. No nos interesa solo la lengua, ¿no? Pues creo que el giro que hubo en la antropología de la lengua y en la sociología de la lengua y en la política de la lengua es el hecho de que empezamos a desobjetivizar la lengua. No nos interesa la lengua como lingüistas, sino otros aspectos de la lengua, ¿no? Y el giro que ya hemos visto también en la última clase es cómo la economía nos interesa más que otros aspectos, ¿eh? Entonces, el estudio de caso que vamos a ver es Marruecos y el Magreb en concreto, ¿vale? Bueno, he elegido Marruecos, en realidad podría haber elegido Argelia, Túnez, Mauritania también, ¿no? Egipto podría ser también, pero ya os comenté que mi tesis doctoral fue sobre Marruecos y todas mis investigaciones. Pero eso no quiere decir que no vamos a, de alguna manera, a hacer referencia a Argelia, Túnez, Mauritania, un poco Egipto, ¿no? Y Oriente, nos interesa también un poco Oriente. Entonces, la clase de hoy vamos a ver en el estudio de caso de Marruecos cómo en este momento postcolonial se va a crear un Estado-nación a través de un modelo de gestión de diversidad lingüística, ¿no? Y sobre todo a través de un régimen, ¿no? Sociolingüístico que va a justificar el Estado-nación marroquí para la creación, ¿no? de su Estado, ¿no? Moderno, independiente, entre comillas, ¿no? Y también pendiente de Oriente, ¿no? En algunos casos. Entonces, primero en esta clase de hoy vamos a repasar un poco teorías de lo que es el nacionalismo lingüístico, ¿vale? Y cómo nos interesa de alguna manera ver cuáles son las bases, los fundamentos del nacionalismo en general, para luego ver cómo el nacionalismo lingüístico también nos ayuda a entender cuestiones más sociales, económicas, políticas, ideológicas y culturales, ¿no? Y luego os recomiendo leer este ensayo, está en inglés, de Abdelmajid Hannoum, es un antropólogo marroquí que trabaja en la Universidad de Texas, y en su ensayo realmente habla también de la invención del Estado-nación en el Magreb, incluyendo por Magreb entiende Argelia, Marruecos, Túnez, un poquito Egipto también, el norte de África. Y en esta invención colonial también habla de la cuestión de la lengua, ¿no? Y luego, como mencionaré, me basaré sobre el nacionalismo, la cuestión de la invención de Marruecos como invento colonial, ¿no? Argelia también en su momento, ¿no? Túnez, y luego me basaré en cómo Marruecos también entraría en la cuestión del panarabismo, ¿no? Y cómo la ideología nacionalista panarabista va a influir de alguna manera en todas las decisiones que va a tomar Marruecos en la cuestión de la lengua. Entonces, vamos a ir un poquito a Oriente, vamos a mencionar algunos ideólogos, ¿no? 3, 4, Zaki al-Arsusi, sobre todo en Siria, el Líbano, Sater al-Hosri, no sé si lo habéis visto, lo habéis escuchado, ¿no? de estos ideólogos, ¿no? Y luego todos los ideólogos de Elbaz, ¿no? Michel Aflaq, Anton Saad, esos también tenían una teoría sobre la lengua, ¿no? De alguna manera, en este ensayo, que también os lo recomiendo, de Yasser Suleiman, un ensayo para mí que desvela de alguna manera todos los entresijos del nacionalismo, ¿vale? Pero enfocado hacia la cuestión de la identidad nacional desde el marco de la lengua, ¿no? Lo tenéis en PDF, lo he subido. Este no los tengo en PDF, pero vamos, si alguien los quiere consultar, pues lo puedo prestar, ¿eh?
pero ese sí lo tenemos, y es eso, ¿no? Todo eso de alguna manera nos va a ayudar a entender todas las políticas, sobre todo lo que más nos interesa es la política de la arabización, Chari, ¿no? ¿Y cuáles son las bases ideológicas de este concepto, ¿no? Es un concepto muy difícil de analizar y muy difícil de examinar, ¿no? Entendiendo el Tahrib no solamente como política lingüística, sino también como ¿cómo diría? Tecnocratismo, como políticas que van más allá de la lengua, ¿no? De arabizar y de rearabizar. Bueno, en realidad, esto de la arabización también es un invento, el Magreb en realidad fue árabe en su momento y lo es. Pero vamos a ver cómo se construye y cómo se legitima esa política de la arabización, ¿no? En árabe Chari. La vamos a también analizar desde la teoría del nacionalismo árabe y el concepto de arabidad, ¿no? La oruba, como también un concepto complejo, y que nos ayuda a entender también esta idea de la nación árabe y de la nacionalidad árabe, la ciudadanía lingüística árabe, y como en el caso de Marruecos se ha legitimado, ¿no? Esta idea de la arabidad. Abdelmajid Hannoun, en su ensayo, voy a empezar con una cita de su libro, la página 2 en concreto. Nos dice: Magreb, Egipto, África Blanca, ojo, también de África Blanche. Hay un ensayo también de un historiador francés que habla de África Blanche, África Negra, África Mediterráneo, Medio Oriente. Todos son nombres inventados en distintos momentos de la historia moderna, y cada uno significó cosas diferentes en diferentes épocas. Hoy, estos nombres son denominaciones postcoloniales. El Magreb es una invención colonial. Quiere decir, cuando hablamos del Magreb en términos de Estado-nación, en términos culturales, lingüísticos, geográficos, etnológicos, es una invención colonial, sobre todo de Francia, y menos de España, en Marruecos, con significados específicos, cuya genealogía puede rastrearse hasta la época colonial. Y lo vamos a ver, y lo vamos a desvelar de alguna manera. Desde que Francia puso pie en la región, primero con la expedición de Napoleón, en 1789, y luego las expediciones en Argelia, y luego las de Marruecos. Entonces, el libro, de alguna manera, Abdelmajid Hannoun problematiza, ¿no?, este nombre, esta región, como invento colonial. Más bien, la concepción de una región, con su lengua, su geografía, su población, él dice literalmente, es una invención colonial. Y los resultados de esa invención colonial son los propios estados-naciones modernos que tenemos ahora mismo, en términos sociales, culturales, políticos, económicos. Entonces, lo que nos interesa es, cuando Marruecos se independizó, ¿vale?, en 1956, o durante también toda la construcción del proyecto, ¿no?, de independencia de Marruecos, se ha construido Marruecos como una designación, como una denominación. ¿Esto qué quiere decir?
si hay una construcción de Marruecos como una designación, como la denominación árabe, la dimensión geográfica de Marruecos como país africano queda al margen, no existe. La dimensión de la africanidad. Y esta dimensión de la africanidad, ¿qué implica? Los pueblos originarios. ¿Qué quiere decir la amazigidad de Marruecos? ¿No? La dimensión amazigh no está en esta construcción de Marruecos. Incluso durante la formación del nacionalismo marroquí siempre se ha construido como árabe, desde la arabidad, no desde la amazigh. Entonces, esta idea de la invención del Magreb entre África y Oriente Medio, ¿no?, de alguna manera implica que la cuestión árabe es la hegemónica, dado que esa población amazigófona es arabófona, y ahí está la cuestión de la lengua. Se ha construido también esa población desde la cuestión de la lengua árabe, y de ahí está de cómo se va a legitimar el proyecto nacionalista árabe desde el panarabismo. Y esa es la unión, diríamos, que encontró, o los lazos de unión que encontró el nacionalismo árabe con el nacionalismo oriental. La cuestión de que toda la población amazigófona es también arabófona. Y de ahí viene la centralidad de la lengua en la construcción del Estado-nación. La otra dimensión que está bien presente y que el nacionalismo árabe la captó desde el nacimiento del nacionalismo árabe, la cuestión religiosa. Quizás el nacionalismo marroquí, lo vamos a ver en la cuestión lingüística, es más musulmán que el nacionalismo oriental, de Mashhad. Lo vamos a ver por aquí. Quizás, sobre todo por la cuestión de que también tanto los árabes como los amazighes comparten también un marco común, cultural y religioso, que es el Islam, la musulmanidad. Sí, dime. Una pregunta. En la construcción del nacionalismo marroquí, a ver, ahora si no me corrige, a ver, a diferencia de otros países que se han independizado de ser de Europa y tal, colonias, Marruecos es una nación histórica, tiene pues, imperios pasados, dinastías pasadas norteafricanas. ¿Eso no ha influido en el propio nacionalismo, en que no sea tan árabe, por así decirlo? Por ejemplo, con los benimerines, Buena pregunta. Te voy a responder por qué. Porque el nacionalismo marroquí es un nacionalismo moderno. Y el nacionalismo, una de las características del nacionalismo moderno es que supera primero la comunidad religiosa, no le interesa la comunidad religiosa,
De hecho, el nacionalismo panarabista árabe, la cuestión del Islam no existe en su discurso, dado que también gran parte de las comunidades árabes son en las confesiones. Y el segundo elemento que supera el nacionalismo moderno es justamente el reino dinástico. No le interesa. Y eso es lo que dice Anderson en su ensayo, ¿no? Comunidades imaginadas. El nacionalismo moderno supera la comunidad religiosa y el reino dinástico. Pero no supera la cuestión de la lengua. De ahí la importancia de por qué vamos a ver la teoría del nacionalismo lingüístico. Porque la lengua es central en el nacionalismo moderno. De ahí vamos a volver un poco a lo que nos dice Juan Carlos Moreno en este ensayo, ¿vale? Sobre el nacionalismo lingüístico. El primer elemento que nos cuenta Juan Carlos Moreno en este libro, realmente él hace una crítica al nacionalismo lingüístico, ¿vale? No solo dice que hay nacionalismos y hay nacionalismos. Lo que pasa es que él critica bastante los puntos, digamos, que son, en su opinión, negativos en términos de nacionalismo. El primer elemento que nos dice en este libro es que el nacionalismo lingüístico oculta aspectos sociales, políticos, económicos de la evolución de la lengua, ¿vale? Para presentarlos como intralingüísticos en la cuestión de la fijación del Estado-nación en términos lingüísticos. No sé si entendéis esta idea de lo que es intralingüístico y extralingüístico, ¿no? Pues que oculta aspectos económicos, sociales, políticos, de lo que es la evolución de la lengua. Sobre todo lo que nos interesa en la evolución de la lengua es cuál es el aspecto central del Estado-nación en términos lingüísticos. Es que haya una lengua estándar. Entonces, en este proyecto de estandarizar se oculta lo social, lo político y lo económico en el nacionalismo. Y que hemos dicho en nuestra clase teórica de las 2 semanas, 3 pasadas, que toda planificación lingüística realmente tiene objetivos no lingüísticos. Eso es lo que dijo Cooper en su ensayo. Los objetivos de la estandarización y de la centralidad de la Estado-nación alrededor de una lengua estándar son económicos, políticos y otros ámbitos, ¿no? que cita, ¿no? También en su ensayo, ¿no? Juan Carlos Moreno nos dice que el nacionalismo, y eso también lo vamos a ver sobre todo en un ideólogo del nacionalismo lingüístico que es Jacques Argouzi, nos dice que el nacionalismo lingüístico crea una especie de darwinismo social. ¿En qué consiste esto? El darwinismo social. El darwinismo social, si lo aplicamos al nacionalismo lingüístico árabe, Jacques Argouzi creó alrededor de la necesidad de que todos los países árabes tengan una lengua estándar, que reconozcan esta lengua como la única en sus constituciones, porque para él, la lengua árabe, él creó un concepto en árabe que es Abqariyat al-Lugha. La abqaría es la inteligencia de la lengua árabe, que de alguna manera implica que esta lengua es superior.
عبقرية اللغة. ¿No? En inglés, Yasir Suleiman lo traduce por inteligencia. La genialidad de la lengua también. Un abqari es también un genio. Y este es el darwinismo social. ¿A qué lengua se refiere Jacques Arzuzi? Cuando dice que al arabia abqariya. ¿No, Mohamed? Abqariya al-lugha, ¿a qué se refiere con la abqariya al-lugha? A la arabia al-fusha. No a las otras árabes, ¿no? Porque la arabia es, ojo, que también hay que decirlo. El árabe es árabes. Eso siempre lo digo en mi clase. A la arabia es. Además, el concepto de lengua árabe, la lengua árabe en sí no hay solo una. El lisan árabe es fasih y ammi, es estándar y dialectal. Si no manejas las dos variedades, no eres hablante, no tienes la condición de hablar, ¿no? Entonces, el nacionalismo árabe se le olvidó esa categoría de la condición de hablante, que solamente tener la competencia en la arabia al-fusha, ¿no? Sino también hablar. Es ser un hablante nativo del marroquí, argelino, ¿no? Y egipcio, libanés y todas. Y ese es el darwinismo social. Es decir, sálvense los que pueden. Sí, lo que se han intentado crear es una comunidad lingüística imaginada alrededor de este concepto de la abqariya y la estandarización. Y que esta lengua estándar, es verdad, es común, es la que une, ¿no?, a los países árabes en términos de comunicación, porque es la lengua de supranacional, de comunicación supranacional, ¿vale? No las variedades que hablamos, ¿no? Lo que se ha intentado crear es una comunidad imaginada a partir de esta idea, ¿no?, de la noción de abqariya al-lugha. Y de ahí el nacionalismo árabe, en su origen, supera lo que he dicho, la comunidad religiosa no nos interesa. Tampoco nos interesa la historia del reino dinástico, no nos interesa la lengua. Y de ahí la importancia del nacionalismo lingüístico, todo lo que estamos. Pero aquí hay un problema, por ejemplo, cuando vemos los dialectos de lo que llamamos la lengua, que es árabe al-fusha. Es que una, como es solamente de comunicación, que no tiene ninguna gramática, es a lo mejor que le puede llamar solamente fonética, porque como no tiene ninguna gramática, pues de esta, por eso no se consideran lenguas. No hay ninguna lengua que no tenga gramática, Shams. Los dialectos. Los dialectos tienen gramática. No, la gramática la tiene la fusha. No. Son derivadas de Te conjugo el verbo tenekul en marroquí. Eso es una conjugación gramatical. Pero digo que no está establecida, quiero decir, que no está. Está establecida. Sí. Hay un lingüista famoso en Marruecos, Abdelrahim Yossi, catedrático de lingüística en la Universidad de Rabat, que escribió un libro que se llama Grammaire de l'arabe marocain, gramática del árabe marroquí. Ninguna lengua no tiene gramática, esto es un mito. ¿Vale? Es un mito. Toda lengua, todas las variedades habladas tienen gramática, tienen sintaxis, tienen fonética y tienen léxico. Una cosa es que históricamente no se han escrito. Sí, no se han escrito, no se han estudiado. Y ese es el dilema de las sociedades árabes.
Y el por eso- concepto de la escritura, de la estandarización, se ha relacionado históricamente con la fijación de la lengua, con la Sí, escritura. pero digo yo, una lengua, por ejemplo el árabe, que tiene normas, tú no puedes salir de estas normas. Puedes conjugar el verbo Pero de una es manera- la condición de hablante, la comunidad lingüística árabe, ¿vale? Esa condición de hablante, la que la garantiza no solamente el fosha, es también la amía, el si no, no serías hablante de árabe. Esa es la cuestión. Entonces, hay que concebir la lengua árabe como, lo he dicho en mi clase, como registro. Fosha y amía, las dos. No se puede existir una sin la otra, ¿vale? Entonces esa es la cuestión. Son lenguas, tienen gramaticas, ¿vale? Y eso es lo importante del nacionalismo lingüístico. Y lo vamos a ver por qué, Marcos. Es que la lengua estándar, que eso es lo importante, está al servicio de la unidad de la nación. Y eso lo hemos visto en todos los estados-nación modernos. Siempre hay una lengua estándar. La creación de España también fue alrededor de la fijación de una lengua estándar, ¿no? Con la gramática de Nebrija, justo en 1492. También esta República Francesa y la gestación de esa república es en torno a una lengua, ¿no? Estándar. Italia lo mismo. Entonces, la lengua estándar y el nacionalismo lingüístico, sobre todo, ¿no? Necesita esa unidad, ese proyecto nacional, ¿no? Que lo garantiza la fijación de la lengua y la fijación de la nación, ¿eh? Y de la identidad esa. Es lo que nos dice, ¿no? Yasir Suleiman. Y de ahí viene la noción de Abqariyatullah, porque es una lengua estándar en realidad, ¿no? Lo que ha hecho el nacionalismo lingüístico árabe es crear unas narrativas hegemónicas alrededor de una, ¿no? De una élite y esas narrativas hegemónicas sobre la nación no tienen nada que ver con la realidad sociolingüística de los países, sobre todo el norte de África, de Alemania, que es mucho más compleja. Hay un ensayo, lo podéis descargar, de Emmanuel Wallenstein y Etienne Balibar, se llama Raza, Nación y Clase. Lo podéis descargar, está en PDF en español, bueno, en inglés igual a lo mejor podéis encontrar algún capítulo en inglés, pero está traducido en español, lo podéis buscar en Google y os sale. Nos dicen en este ensayo, los estados no poseen una base étnica, que eso es muy importante, sino que crean una etnicidad ficticia.